Bienvenidos al módulo 4 de nuestra formación de promotores de nacimiento humanizado, correspondiente a la violencia obstétrica. Podríamos comenzar tomando en cuenta o reflexionando sobre esto. Algunas imágenes que se han hecho tan comunes, valga las comillas, aceptadas, comunes y aceptadas en cuanto a su difusión y aceptación, valga la redundancia, que eso que Carl Jung definió como el inconsciente colectivo, parece haberlas insertado a su programa, le pongo comillas, a esa especie de software que tenemos, que tiene adherido este inconsciente colectivo al cual estamos conectados todos y todas. Podríamos hablar según esto, esta normalización, como de una especie, algo que se podría definir como la normalización de la violencia, que sería algo así como la aceptación también de la misma normalización de la violencia. Escenas o imágenes que podrían o deberían producirnos indignación, o por lo menos empatía, y no una aceptación sumisa de las mismas, suelen ser reconocidas más bien por la mayoría de nosotros como el deber ser, como lo normal, como lo cotidiano, como lo aceptable, incluso como lo justificable. Cosas que jamás haríamos siendo niños, cuando éramos niños. Esta aceptación tiene mucho que ver con la alienación que vivimos como seres, miembros de una sociedad, cosa que en la infancia todavía estamos en cierto modo a salvo de ella, o no del todo programados. Cuando no estábamos condicionados y era nuestro ser, insistimos aquí en el ser, o nuestra esencia, eso que está presente en nosotros todo el tiempo en nuestra infancia, que es parte de nuestra inocencia, de esa espontaneidad y esa pureza que tenemos de niños. Cuando éramos niños reaccionábamos de una manera diferente a este tipo de imágenes o eventos, bien sea que no nos gustaba, no las aprobábamos, no podíamos verlas como algo con naturalidad. Si terminábamos contemplándolas, siempre era con cierto nivel de temor, a veces hasta de indignación, de incredulidad. Y poco a poco vamos, digamos que integrándolas a lo aceptable, lo normal, el deber ser, como decimos aquí en la lámina. La imagen, esta primera, aclaro antes que nada que como en todos los módulos y como en todas nuestras formaciones, no se trata aquí de emitir juicios hacia nada. No estamos juzgando el evento presentado en esta imagen ni ningún otro. No estamos juzgando conceptos, no estamos mostrando o insistiendo en tener la razón, en tener nosotros la verdad, sino sencillamente analizando los puntos que corresponden en este caso a nuestra formación de promotores de nacimiento humanizado, en este caso este módulo a la violencia obstétrica y el porqué de la aceptación de la misma. Y todo se está haciendo a modo de información y de reflexión, no de juicio. Eso hay que aclararlo, ya que si esta imagen que estamos contemplando en este momento, digamos que es en cierto modo aprobada de una u otra manera por ustedes, no vayan a interpretar como que aquí yo, mi persona, o nosotros, Janet y yo, en nombre de la institución, estamos emitiendo algún juicio sobre ella. Sencillamente la estamos usando como referencia para dar a entender un concepto, un análisis que nos va a llevar al por qué y al qué podemos hacer con respecto a la violencia obstétrica en el caso que nos compete en este momento. Esta otra imagen que digamos que es tan aceptada, que es una imagen que se transmite por televisión. Esto es un deporte, le pongo las comillas allí, tampoco estoy emitiendo un juicio hacia él, hacia si debe ser o no, sino sencillamente estamos analizando el nivel de aceptación que tenemos sobre lo mismo. Quizá incluso si vamos a otras épocas antiguas, como por ejemplo a la antigua Roma,
donde algunos deportes, y vuelvo a poner las comillas, que eran aceptados y que eran tradiciones, hoy día podemos verlo como eventos bárbaros. Quizá esa sea la percepción de algunos de nosotros con respecto a esta imagen, y quizás esa sea la visión sobre esta imagen que tenga el inconsciente colectivo en un futuro. Hoy día aún no es censurable del todo, y es algo que incluso vende a través de los canales de televisión, o de algunos canales de televisión. Esta otra, una película muy famosa, una saga, Duro de Matar, si no lo han reconocido. Confieso que sí, yo la he visto, me gusta, parte de esa ficción violenta que mi inconsciente ha terminado aceptando en cierto modo, y que no lo digo a nivel de justificación, sino de justamente reconocer que todos estamos, que nadie está exento, que todos estamos incluidos en esta aceptación colectiva de la violencia, que es lo que queremos analizar en este módulo en especial. Esta imagen de una película, esto se ve, esta es una película digamos que antigua, relativamente antigua. Sin embargo, esta es una imagen que quizá hoy día, con el concepto o la visión que tenemos sobre lo femenino y sobre la violencia de género en sí, cuente con menos aceptación a nivel colectiva. Sin embargo, todavía hoy día en películas, en telenovelas, en otro tipo en muchas formas de difusión a través de los medios comunes, digamos que es en cierto modo aún aceptado y mostrado digamos que con cierta naturalidad, como una escena cotidiana y normal. Hoy día que sabemos todos los estragos que nos ha producido la violencia de género y la diferencia de roles, y una de las cosas que analizaremos aquí, que es digamos que la usurpación o la toma indiscriminada, o el abuso del poder, y le pongo las comillas, de el patriarcado sobre todo lo demás, incluyendo a lo femenino en general. A pesar de eso, aún este tipo de imágenes, y aún habiendo hoy día leyes que amparan a la mujer de este tipo de violencia, y que le han, digamos que retirado el remoquete de situación normal, aceptada, permitida, deseable. Sin embargo, a nivel inconsciente, esto todavía, digamos que no siempre genera una reacción adversa, sino que puede incluso ser aprobado. O sea, de hecho, sabemos que en algunas partes del mundo la violencia sobre la mujer es algo natural, incluso legal. Y como vamos a analizar en este módulo, también de forma inconsciente, esto repercute en otros aspectos de la vida, y no solamente en la difusión televisiva de imágenes. Esta imagen tiene una historia terrible. Esta es una violación real que formó parte de una película. Hace poco tiempo se supo digamos que el testimonio, la visión y los comentarios de la actriz que vivió este evento. Sin embargo, esta escena en su momento fue aceptada y incluida por el director por lo real de la misma, porque la consideró artísticamente válida y con un potencial de explotación que perseguía a esta persona en la creación de su filmación. Y si la vemos al día de hoy desde la perspectiva que tenemos sobre lo que significa el abuso de alguien, sea quien sea, sabemos que lo que pudo haber sido considerado arte hace un tiempo, ya podríamos estar conscientes de que es algo incluso ilegal que sucedió, algo condenable, y algo que podría ser de hecho penalizado. Sin embargo, en el momento pasó de cierto modo desapercibido. Esta alegoría la hago justamente reflexionando sobre lo que hace el tiempo con respecto a la opinión, al paradigma que tenemos sobre algo, y que podríamos verlo
como lo que en un futuro percibiríamos sobre lo que hasta ahora todavía consideramos normal con respecto a la violencia obstétrica y algunas cosas que están alrededor de la misma, de la violencia en general, en algunos otros aspectos de nuestra cotidianidad. Entonces comenzamos, después de este preámbulo, para de cierta manera reflexionar sobre lo que se llamaría normalización de la violencia, que es esa aceptación, digamos que inconsciente, pero en cierto modo impuesta sobre una violencia ejercida sobre en determinadas personas o mostrada de manera gráfica, siendo aceptada como algo natural, justamente porque el colectivo ha diseñado un mensaje, un concepto sobre la misma, que termina dándole justificación o aceptación, y cuando alguien se atreve a cuestionarla puede ser en algunos casos considerado como que está yendo contra la corriente, y resulta que es lo que está reaccionando de manera natural. El ejemplo bien claro para entender esto que estoy diciendo ahora es, por ejemplo, esta imagen. Si la mostramos a un niño, esta que les tengo puesta allí, esta lámina, vemos su reacción y la comparamos con nuestra reacción, nos damos cuenta de que en el camino entre ese niño o el niño que fuimos un día y el adulto que somos hoy, ha habido un montón de programación que nos ha llevado a aceptar esto como algo natural y algo que no, a algunos de nosotros, sé que a todos no, puede sernos indiferente. Lo mismo podría pasar en un futuro con respecto a esto que está aquí, a esta imagen que vemos aquí. La forma en que nacemos no es una excepción, muy a pesar de los extraordinarios avances de la ciencia que deberían ayudarnos a, pongo comillas, facilitar las cosas, cierro comillas. Parece haberse escapado de las manos el factor violencia, a pesar de todo este aparente avance. ¿O es que aún nos falta avanzar en los aspectos que las ciencias, vamos a pluralizarlo allí, en cierto modo han descuidado? Que es nuestra relación con el amor, o que se ha subestimado de alguna manera el amor. De hecho, cuando hablamos de amor, refiriéndonos a ciencia, podría verse como algo extraño, ¿no? A menos que estemos hablando de las hormonas implicadas en él y sea de esa manera aceptable. Entonces hemos contribuido de una u otra manera a una separación de lo emocional con lo racional, y eso es una de las cosas que estamos analizando hoy, y como uno de los tantos motivos por los que hemos aceptado a nivel colectivo cosas como la violencia obstétrica, que es el punto a tratar hoy. Y es así como de manera consciente o inconsciente hemos permitido y aceptado la patriarcalización o toma del patriarcado de algo, de procesos tan vitales, hermosos, espirituales, y que deberían ser procesos conectados con lo femenino. Ya vamos a ver por qué digo deberían ser, como lo son el embarazo, el parto y el posparto. Patriarcalizado todo esto, todos estos procesos tan importantes y tan vitales y tan hermosos y tan impregnados de amor. Hemos cedido como sociedad el poder natural e innato de parir a una tecnocracia patriarcal. Hemos cedido, ¿por qué? Porque analizamos en el módulo sobre la historia de la medicalización del nacimiento, que de una u otra manera el patriarcado, la medicina patriarcal arrebató a las mujeres, y me refiero a las mujeres porque sabemos que hablamos aquí en nombre de la tríada, pero hay un proceso biológico que se da solamente en la mujer, en el embarazo, el parto y el posparto, o directamente en la mujer, que es el que estamos revisando hoy, y que esta medicina patriarcal, esta tecnocracia, ha arrebatado de una u otra manera, hasta tomándose incluso la potestad de decidir por ellas y por sus parejas, en muchos, yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos. Cuando normalizamos la violencia general,
y damos atribuciones a una autoridad, ahí no le puse las comillas pero lo resalté, autoridad, recuerden la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad tiende a confundirse con el autoritarismo, que es algo que impone, que se impone a través de la violencia, del chantaje y del miedo, y sería esta autoridad en este caso, en realidad un autoritarismo impuesto. Entonces, cuando le normalizamos la violencia y le damos atribuciones a este autoritarismo disfrazado de autoridad, estamos repitiendo un patrón de sumisión que se establecen en la crianza y la educación autoritaria, valga la redundancia, por eso no puse autoritarismo de una vez, cuando a través del premio y el castigo nos enseñan a responder con obediencia y sin cuestionar. Algunos de los que estamos en esta formación no hemos hecho la formación de promotores de crianza respetuosa. Otros sí, sé que otros sí, pero justamente como no todos estamos empapados en el tema de crianza respetuosa, debo explicar esta parte, debo explicar este aspecto. A medida que crecemos, la educación, la crianza y la educación autoritarias o convencionales, que son las convencionales, han tendido a acostumbrarnos o a recomendar en las mismas, en la crianza en la educación y la crianza, el autoritarismo, lo que es el premio y el castigo, lo que es el chantaje emocional, el chantaje físico, la violencia incluso, cuando se trata de corregir conductas o de enseñar a los niños determinadas, de enseñarlos a medida que crecen, nosotros como padres y como maestros. Cuando usamos el autoritarismo, la crianza y educación violenta o fundamentadas en el chantaje, una de las premisas es que cuando los adultos hablan, los niños sencillamente obedecen y callan. Que cuando el adulto habla, el adulto tiene razón porque sí, porque es el adulto y ya, y el niño se debe limitar a obedecer sin cuestionar. Esto, creamos o no en ello, obviamente influye en nuestra relación con la autoridad, valga las comillas, la autoridad. El niño aprende que el adulto, que en ese momento es la figura que gobierna, todo lo que dice sencillamente debe ser obedecido. Si cuestiona es castigado, es señalado, es reprendido, es acusado de rebelde, de desadaptado en algunos casos. En la educación es incluso amonestado y desaprobado, puede obtener una calificación negativa porque no obedece o porque está cuestionando algo o porque pregunta el porqué de algo. Y esto lo que hace es forjar un adulto que en su vida va a manejar las situaciones de violencia o de enfrentamiento con la autoridad de la misma manera. Entonces, cuando el doctor habla y dice esto hay que hacerlo de determinada forma, obedece simplemente porque quien sabe está dando su veredicto, o cuando se atreve a cuestionar es influenciable a el chantaje que pueda ejercer o el temor que pueda ejercer esta figura autoritaria sobre él o sobre ella. Ejemplos: tenemos que hacer una cesárea. Doctor, yo no quiero hacer cesárea porque yo tengo un plan de parto y me estoy preparando para tener un parto. Bueno, si se muere el bebé, es tu responsabilidad. El miedo que se movió en la infancia cuando nos chantajearon a cambio de nuestra obediencia, se activa de nuevo. Proyectamos en esta persona, que puede ser el médico, el papel que le dimos en la infancia al padre, la madre, el cuidador, el maestro, y terminamos obedeciendo, terminamos aceptando, muchas veces sin volver a cuestionar. A veces ni siquiera nos atrevemos a refutar o cuestionar algo, porque funcionó la crianza autoritaria en nosotros en la infancia para enseñarnos que cuando una autoridad habla y impone su criterio, no hay que cuestionarle. Mientras otra de las premisas de este tipo de educación y crianza es que cuando el adulto habla, el niño calla. Entonces ese niño, al ser adulto, sigue teniendo programado
dentro de sí, en su psique y en su emocionalidad, en su mundo interno y en su racionalidad, a que esas figuras que saben lo que hacen, sencillamente cuando dicen algo, tienen razón y punto, y no hay ningún derecho a refutar. Entonces, de esta manera le estamos dando poder a una figura que se supone que es la que sabe lo que está bien y lo que no está bien, justamente reaccionando como fuimos programados para hacerlo en la infancia. Entonces, hay una relación directa entre este tipo de crianza violenta y que a veces utilizaba la violencia también, y otras veces no, pero sí el miedo y el chantaje. Una relación directa entre eso con nuestra reacción ante la violencia cuando de adultos nos toca vivir estos procesos importantes como el embarazo, el parto y el posparto, y terminamos proyectando en las figuras que se toman, se atribuyen el saber o la potestad de decidir por nosotros sin cuestionar. Afortunadamente no siempre es así. Afortunadamente muchas personas que fuimos criadas de esta manera, de una u otra manera lo vamos superando o lo sanamos en la adultez, y no nos importa refutar y cuestionar, pero sabemos que no es lo más común. Entonces muchísimas, yo lo he visto con mis propios ojos, muchísimas personas muy empoderadas en otros aspectos de su vida, reaccionando como niños pequeños ante una figura que se supone que es la autoridad en estos casos, cuando nos referimos a la violencia obstétrica o al robarle los procesos y las decisiones a una persona o a una pareja. El condicionamiento aprendido. Con ese condicionamiento aprendido solemos muchas veces defender lo indefendible. O sea, es tanto el efecto que tiene el tipo de crianza y educación basadas en el autoritarismo sobre nosotros, que de adultos no solamente no cuestionamos y no refutamos, sino que somos capaces de atacar a quien lo hace. Y esto, una de las razones o de los orígenes, es justamente este tipo de crianza y educación punitivas. Por lo que todo aquello que se atreve a cuestionar lo establecido o la verdad impuesta tiende a ser atacado, cuestionado e invalidado. Esto es importante porque esa es la razón por la que muchas personas, cuando hablamos de empoderarse del nacimiento, empoderarse del embarazo, empoderarse de las decisiones, es atacada por sus cercanos, por su familia, por sus amigos, por las personas cercanas a ellos. Y cuando sabemos esto y lo vemos desde esta perspectiva, se nos hace más fácil no mirar con ojos de juicio, sino más bien con ojos de comprensión, de que en la mayoría de los casos no es en realidad culpa de estos individuos, sino que es una reacción impuesta a través de esa conducta aprendida de esta manera, a través de estos métodos punitivos y a veces violentos en la infancia. Esa imagen que está allí, para quienes no son promotores de crianza respetuosa, es el famoso rincón de pensar, donde se envía a los niños a que supuestamente reflexionen sobre lo que hicieron. Tampoco estamos, a pesar de que es uno de nuestros temas principales en nuestras formaciones, el de la crianza respetuosa, con el que tenemos muchísimo tiempo impartiéndolo a muchas personas en muchas partes del mundo, recuerdo que no estamos aquí emitiendo ningún juicio. Si alguien reacciona favorablemente a esta imagen, ya estamos revisando el porqué. Lo que sí les puedo decir con toda responsabilidad es que este tipo de métodos tienen más consecuencias negativas que positivas, y que en realidad no hay un verdadero aprendizaje, pero no es lo que vamos a desarrollar de todo hoy, sino la violencia obstétrica. Lo que estamos aquí es analizando la relación de una cosa con la otra. Sabemos, y está más que comprobado, no lo digo yo, comprobado científicamente muchísimo, de hace muchísimo tiempo, por muchísimas personas de renombre, que el maltrato infantil en todos sus niveles y expresiones, y los castigos en la infancia, los castigos me refiero a todo tipo de castigos, no solamente incluye la violencia física, sino a todo tipo de chantaje y utilización del miedo,
para conseguir un resultado de parte de los niños, nos deja una terrible enseñanza que se puede resumir en estas palabras: que podemos ser violentados en nombre del amor, y que en algunos casos nos merecemos esa violencia, nos la merecemos. Sí, yo he trabajado, he ayudado a personas que han hecho consciente en su proceso terapéutico el que en el fondo el pensamiento predominante es que se merecían esa violencia que recibían de parte de alguien o de algo. En algunos casos nos merecemos esa violencia, que muchas veces el maltrato se nos inflige por nuestro propio bien. Uno de los textos imprescindibles al analizar la raíz de la violencia es de la psicoanalista Alice Miller, que justamente el nombre se llama Por tu propio bien. Entonces muchas veces el castigo recibido en la infancia, supuestamente por nuestro bien, es una semilla para que la violencia ejercida en la adultez, recibida en la adultez, sea justificada, porque inconscientemente, de manera inconsciente, muy profundo dentro de nosotros, sentimos que nos la merecemos. Y por eso, además de la reacción de defensa de lo que hemos naturalizado, lo que hemos normalizado, y a veces el rechazo a cualquier cosa que cuestione lo ya establecido, se suma a esta sensación de merecimiento de ser tratado de esa manera, y obviamente todo eso influye en que sea aceptada la violencia como tal y que no nos importa al final, a pesar de que deja secuelas en nosotros. Ese tipo no nos importe, pero de manera metafórica, porque en realidad sí nos importa, si no nos afectara en realidad. Este tipo de educación punitiva es la semilla, le pongo las comillas y resalto, de muchísimas, casi todas, me atrevería a decir, formas de violencia, como por ejemplo el maltrato infantil. Cuando hemos sido violentados, es fácil después ser los que violentamos a otros, y muchas veces esto se repite sobre nuestros hijos, son nuestros niños que están a nuestro cargo. El maltrato infantil, el maltrato animal también, digamos que es una de lo que germina de esta violencia recibida, esta educación punitiva basada en la violencia y a veces en los castigos y en el chantaje. La violencia intrafamiliar, obviamente, y de género. Muchas veces el mensaje, recuerden que los niños aprenden de lo que ven y repiten y devuelven al mundo lo que reciben en la infancia, y por supuesto la violencia obstétrica, que no es la excepción. Según la psicoanalista Alice Miller, sobre quien les referí el libro Por tu propio bien, uno de los textos más completos y profundos sobre el análisis de la raíz de la violencia, de los orígenes de la violencia, esta misma violencia, valga la redundancia, que acumulamos o que almacenamos dentro de nosotros a raíz del maltrato recibido en la infancia, busca en la adultez y en el transcurso, pues no solamente en la adultez, en la misma infancia, en la preadolescencia y la adolescencia también, busca hacia dónde drenar, hacia dónde dirigirse, hacia dónde devolverse. No desaparece. No recibimos la violencia y la transmutamos, la almacenamos en alguna parte de nosotros, y eso queda allí y por eso es que se habla de que el maltrato infantil deja secuelas de por vida. Algunas veces exteriorizamos esta misma violencia recibida y almacenada hacia nuestros propios hijos, pero de manera inconsciente. Aquí hay que aclararlo muy bien, porque muchas veces la gente o las personas que oyen esto sienten una resistencia hacia este mensaje, justamente porque dicen, yo fui maltratada, pero yo no devuelvo la violencia, y de manera inconsciente sí. Por eso es tan fácil gritar de manera automática, por eso a muchos padres y madres se les hace tan difícil contenerse a la hora de gritar a los niños, o a la hora de agredir verbalmente a los niños, o a la hora de juzgar permanentemente, constantemente a los niños, o a la hora de criticar todo lo que hacen los niños, o a la hora de perseguir y acosar a los niños, o a la hora de imponer sus criterios sobre lo que los niños quieren hacer. Esto es de manera inconsciente, y lamentablemente también la violencia y el maltrato físico son parte de este devolver hacia nuestros congéneres también, vecinos, subalternos, empleados, amigos, etcétera. Personas que sintamos emocionalmente vulnerables o inferiores a nosotros, inferiores, pongo las comillas, en algunos momentos a nosotros, tenemos la tendencia automática de devolver esa violencia hacia ellos. Muchas personas
que han sido maltratadas y sienten o se autoengañan con respecto a que no tienen ninguna secuela del maltrato recibido, que ellos olvidaron y perdonaron eso. Si analizan esto, lo revisan bien a fondo y examinan su conducta diaria, se van a dar cuenta que de una u otra manera esa violencia drena hacia algo. Puede ser, a lo mejor no agredimos directamente a las personas a nuestro alrededor, pero cuando manejamos somos muy violentos verbalmente, a nivel de pensamiento, o cuando hablamos o leemos sobre política sentimos mucha ira hacia algo o algún otro tema, o cuando alguien nos refuta o tiene un punto de vista distinto al nuestro, sentimos mucha ira y somos intransigentes, y entonces odiamos a alguien, odiamos a personas determinadas por su forma de pensar, por su forma de ser, por su forma de vestir, por lo que piensan, por lo que hacen. Ese odio, ese rechazo a ciertas cosas que a veces se escapa de nuestras manos, es la misma violencia acumulada, es la misma violencia almacenada inconscientemente en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, también yo me atrevería a decir, que busca hacia dónde drenar. Y en algunos casos la exteriorizamos hacia nosotros mismos, o la interiorizamos, mejor dicho, la dirigimos hacia nuestras personas, transformándola en adicciones. Por eso se habla, se sabe, se está comprobado que la mayoría, yo me atrevería a decir que todas las adicciones tienen un origen en el trato recibido, en la forma, no solamente en la forma en que fuimos tratados en la infancia, y en conductas autoagresivas de muchísimas, de las formas que ustedes se puedan imaginar. La autoagresión, la baja autoestima tiene muchísimas formas de manifestarse, no solamente es adicciones, ni es tendencia suicida, ni depresiones, hay muchísimas formas de autoagredirse. Una es el autosaboteo. Muy pocas personas están exentas de autosabotearse. Hay personas que, y esto es una cosa que también vamos a analizar en uno de los últimos módulos de esta formación, como hacemos en todas nuestras formaciones, que es el cómo sanar, el cómo reconciliarnos con todo esto que ya está allí en lo colectivo y en lo individual. Muchas veces cuando empezamos a hacer conciencia de el cómo resolver esto, cómo sanar, nos damos cuenta en que en realidad muchos de nosotros, de los individuos que conformamos estas sociedades, estamos programados para ser infelices. Por eso se nos hace tan difícil avanzar cuando queremos tomar las riendas de algo, especialmente de nuestra propia vida. Por eso tenemos que buscar gurús afuera, y por eso se nos hace tan difícil escuchar el maestro que tenemos dentro, cada uno de nosotros, que tenemos cada uno un maestro dentro de nosotros, creamos o no en él. Entonces esa desconexión con esa sabiduría muchas veces es parte de no aceptarnos, no querernos, que viene de la forma en que fuimos tratados en la infancia. Yo quiero aquí, más que hacer juicios, insisto en ello, es llevarnos a todos nosotros a reflexionar sobre muchas de las cosas por las que aceptamos que la violencia sea visto y justificado como algo que en el fondo podríamos sentir que merecemos, gracias a o debido a la forma en que fuimos tratados y educados, o el entorno, los preceptos que se establecieron en nuestro entorno con respecto a la crianza y educación y al cómo recibir el amor. Esto es bueno hacerlo consciente, todo esto que estamos hablando, a la hora de analizar el por qué tanto personal de salud en todo el mundo, aquí no hay excepciones, suele manifestar, y no, insisto, no es juicio, puede pasar en cualquier otra área, pero obviamente estamos hablando de la violencia obstétrica. Tenemos que referir al personal de salud, que es de dónde viene este tipo de violencia. Suele manifestar una especie de violencia, a veces violencia y rechazo, y también imposición de esa supuesta autoridad, de esa autoridad agresiva. A veces directa, otras veces sutil, y hasta invisible en muchos casos con las personas que están bajo su cuidado. Es importante resaltar, porque el consultante, el paciente, está bajo el cuidado del personal de salud. Sin embargo, a veces es maltratado en nombre de esto. Es como el niño que se pone vulnerable en manos de su maestro, maestra, su profesor, el profesor o su cuidador, y tiene que aceptar la violencia de parte de esta persona en nombre de su supuesta autoridad y superioridad, o que se pone en sus manos. El personal de enfermería y hasta de obstetricia en muchos casos no suele ser la excepción a la regla. Y en muchísimas ocasiones, lo sabemos, yo sé que todos o casi todos los que estamos aquí en esta formación hemos de una manera o vivido
o sabido de alguien que ha vivido este tipo de trato de parte de personal de salud. En muchas ocasiones agrede de manera consciente o inconsciente, pero igual es agresión, a la embarazada y a veces también a su pareja, a ambos. Pongo a veces porque en algunos casos cuando está la pareja parece que la agresión se filtra un poco, si es hombre el compañero, o también es una de las razones por las que se excluye en muchos casos a esta persona, esta figura masculina, para que de una u otra manera tiene ese personal un poco más de poder y control sobre la embarazada porque está sola también. Y una de las cosas que sabemos y hablamos que rescatamos o que promovemos rescatar en la humanización del nacimiento es el que esté la pareja, que esté esta mujer, la embarazada de su bebé, acompañados de la persona a quien aman, de la otra figura que está involucrada en el evento, y que eso también da seguridad y la hace menos vulnerable. Entonces esta violencia en este hermoso pero también vulnerable momento del parto y posparto tiene una ventaja a su favor, la violencia, que es esa vulnerabilidad. El hecho de que algunas agresiones sean sutiles y hasta invisibles, resalto con comillas, no les resta importancia ni minimiza el daño que pueden generar en la persona que las está recibiendo, un daño que puede ser de por vida. Si hablamos con cualquier persona, y algunos de ustedes si han vivido este tipo de violencia directamente, nos lo puede compartir acá. Sabemos que estas secuelas tienden a dejar, o estas acciones tienden a dejar secuelas de por vida en muchos casos, o que son muy difíciles de sanar. Por eso es tan importante que nuestras funciones como promotores de nacimiento humanizado estemos bien, totalmente y absolutamente conscientes de todas y cada una de las formas en que se puede manifestar la violencia obstétrica, para que estemos alertas y podamos ayudar, y todo tipo de violencia que rodea a la mujer, a su bebé y a su entorno familiar, a su compañero y además seres cercanos. Toda mujer tiene derecho a tener un parto respetado y a decidir sobre lo que quiere y lo que no quiere, a decidir sobre su cuerpo y a estar informada sobre las intervenciones que le serán realizadas. El abuso y la falta de respeto hacia la mujer en el momento del parto también es considerado una forma de violencia de género. Afortunadamente en algunos países las leyes que protegen a la mujer de la violencia incluyen la violencia obstétrica como tal. Por tanto, la violencia obstétrica puede ser definida como la ejercida por los profesionales de la salud sobre las mujeres que acuden a ellos y sus parejas también, para recibir atención durante los procesos fisiológicos de embarazo, parto y posparto. Esa lámina que está allí es una de las frases más terriblemente aceptadas, y quienes trabajamos en el área de salud sabemos que se escucha muchísimo en muchísimas partes del mundo hoy día, con todo y que en algunas partes las leyes en cierto modo han logrado diferencias o un poco más de respeto. Sabemos que a veces las leyes son sin sencillas letras en el papel, porque no hay un nivel de empoderamiento, no hay un nivel de conciencia sobre que las ayude a de verdad ser útiles en la práctica. Por eso este tipo de formaciones es tan importante, por eso el rol que tienen ustedes es tan importante, porque ustedes van a ser difusores de todo esto y van a ayudar a las parejas y a las personas a empoderarse y a estar conscientes para que esto no tenga poder sobre ellas. La frase es: cállate y puja. Puja, ponen allí porque creo que es de Uruguay la lámina. La violencia obstétrica es violencia de género. El embarazo no es una enfermedad, lo sabemos, es un proceso fisiológico, un proceso natural. Sin embargo, coloca a la mujer en un estado de cierta indefensión y vulnerabilidad física. Vamos a entenderla a fondo en el módulo sobre el puerperio. Emocional y psicológica también, no solamente física, que muchas veces es aprovechada, pongo las comillas, por personal de salud, de manera inconsciente o consciente, pero es aprovechada esta vulnerabilidad, esta infantilización en algunos casos de la embarazada y de su pareja también, que no tiene resueltos este personal que aprovecha
esta situación, no tienen resueltos en la mayoría de los casos sus propios conflictos personales y asumen la patriarcalización de la medicina, de su rol, como una especie de estado de poder sobre esta persona, sobre la embarazada o su pareja o ambos. Y obviamente el bebé que está allí también en el medio de todo. Esta violencia no siempre es directa y visible, a veces suele disfrazarse de rutinas innecesarias, pero aceptadas e impuestas en algunos casos, y otras veces se utiliza detrás del maltrato invisible, el uso del chantaje y hasta el mal uso del poder, valga las comillas, el poder que ejerce el miedo sobre las personas que han vivido maltrato en cualquier etapa de sus vidas. Volvemos al punto del maltrato infantil, volvemos al punto de la violencia recibida en la infancia, volvemos al poder que ejerce el chantaje, el miedo y los castigos sobre los niños que luego son adultos. Cuando crecemos en medio de un entorno violento, en medio de un entorno de chantaje y temor, en medio de un entorno donde se nos obliga a hacer cosas porque lo dice el adulto y punto, en medio de un entorno donde se nos premia por ser buenos y se nos castiga por ser malos, cuando crecemos aprendemos o nos formamos como seres violentos que regresan esa violencia después hacia otro. Pasa con algunos del personal de salud que agrede de manera consciente o inconsciente, incluso sutil, a sus pacientes, que lo que tiene es esa violencia reprimida y la tiene que dirigir a algo, en este caso a alguien vulnerable que está bajo su poder, el poder que le da la patriarcalización de la medicina. Y en otros casos también nos hace ser adultos sumisos o que de una u otra manera no somos tan sumisos, pero que no nos atrevemos a cuestionar y nos dejamos guiar como borregos por las personas que se supone que saben, y resulta, lo sabemos con creces hoy día, que el profesional no siempre es el que sabe o el que tiene la razón. Muchas veces sus decisiones son tomadas de manera equivocada, fundamentada en cosas que no son ciertas, y a veces de manera irresponsable y precipitada, y sencillamente también se equivocan. Entonces el viejo lema de que usted no sabe más que el médico, ya sabemos que no tiene validez, porque si alguien sabe de sus procesos, de su cuerpo, es una mujer que esté conectada con su cuerpo. El médico obviamente tiene una preparación, y quienes son médicos aquí lo saben, para atender, para solventar, para también orientar, pero no para imponer, no para invalidar la opinión de los demás, no para irrespetar las decisiones del otro. Las únicas formas, la única manera en que es viable tomar una decisión impuesta es cuando la vida de alguien depende de eso. Y sabemos que en el embarazo y el parto eso ocurre, pero digamos que en un nivel muy bajo. La mayoría de las embarazadas, especialmente cuando se ha hecho la evaluación de su embarazo y ha sido normal, sin ningún tipo de complicación en mayúscula, están preparadas para parir. Y el personal que está allí está preparado para atender una emergencia, muchas veces sin querer, o también queriendo en algunos casos, interfiere en los procesos naturales y la sabiduría que el cuerpo de esta mujer tiene, que no es ni siquiera de ella, es algo innato del mismo inconsciente colectivo también, es algo que le da su propia condición de mujer, de ser humano. Entonces, en estos casos hay que estar muy en paz con uno mismo para aceptar que como médico, como personal de salud, como enfermera, como dula, como partera, tenemos una capacitación para ayudar, pero que eso no nos da el poder de decidir por los demás, que eso no nos da el poder de imponer nuestro criterio, sino más bien deberíamos vernos como acompañantes de un proceso, como testigos de un proceso, y obviamente con una preparación para ayudar en el caso de que se necesite ayuda, no para decidir por los demás. ¿Cómo identificamos la violencia obstétrica? Ven esta foto. Esta foto a algunos nos puede hacer ruido, pero a algunos les puede parecer esto normal, porque es lo que hemos terminado aceptando. Esto es un parto.
haciendo un método llamado cristalera allí entre varias personas. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso y ustedes también van a investigar sobre el cristalero. Pero ¿cómo identificamos la violencia obstétrica? La misma normalización y aceptación de la violencia en general, en la que hemos crecido todos y todas, o la mayoría de nosotros, algunos quizá no, o quizá de una forma más sutil, y que muchas veces tendemos a justificar. Fíjense que cuando hablamos de maltrato infantil hay personas que lo defienden porque inconscientemente sienten que esa es la manera, pues, la manera de educar, de enseñar. Hace que en algunos casos no podamos percibir la violencia obstétrica, especialmente cuando estamos desinformados o nos sentimos vulnerables. Hay personas que su mismo estado de indefensión, su misma autoestima baja, su misma forma en que creció aceptando que el que sabe se impone y que tenemos que quedarnos calladitos y aceptar, valga la redundancia, nos hace de una u otra manera aceptar cosas y no sentirlas como que son agresiones hacia nosotros. Una forma de identificar la violencia obstétrica es esta, cuando la violencia se manifiesta de esta manera, promoviendo o aprovechándose de la desinformación. Fíjense lo que dice esta lámina de las Casildas, a quienes agradecemos porque tienen unas láminas bien lindas que vamos a compartir aquí en esta presentación. Las Casildas es una comunidad de mujeres que se ha unido para empoderarse sobre temas como el embarazo, el parto, la lactancia materna, y hacer este tipo de campañas, este tipo de conciencia. Ahí está la dirección si quieren revisar su información: las-casildas.blogspot.com. está abajo en la parte inferior derecha. De todos modos, ustedes ponen las Casildas y en Google y ahí les aparece que tienen muchísima información. Promover o aprovecharse de la desinformación. Y miren lo que dice esta muchacha: me introducían cosas en el suero y nunca me dijeron qué eran. Lola se llama ella. Me introducían cosas en el suero. Promover la desinformación, aprovecharse de la desinformación. No solamente la desinformación, hablamos aquí a nivel de no dar cursos prenatales, no es eso, sino en este caso podemos referirnos a el personal de salud que, por ejemplo, no responde preguntas, que, por ejemplo, dice eso no es problema suyo, que, por ejemplo, no da detalles como para que la pareja no sepa, porque se supone que esas son cosas de médicos, que esas son cosas de enfermeras, que esas son cosas de parteras, que esas son cosas de dula, y que no le competen al otro. Y no, todos los procesos, todo lo que esté vinculado con el embarazo, obviamente le incumbe a la protagonista de que es la embarazada, a su pareja en el caso que esta pareja esté presente, y bueno, y a través de ellos al bebé. Entonces, desinformar o aprovecharse de la desinformación es una manera de promover la violencia obstétrica. Afortunadamente, los cursos de preparación al nacimiento, que antes eran, digamos, que algo eventual, extraño, cada vez son más accesibles en cualquier parte de que nos encontremos. Incluso a nivel de la medicina pública, en muchos hospitales hay formas de acceder a este tipo de cursos y talleres de preparación. ¿Para qué son buenos estos talleres y cursos? Para informarse. También tenemos hoy día la ventaja de la internet, que así como tiene información y no toda es veraz, tiene mucha información que sí es veraz, que es de fuentes fidedignas, que es compartida por personas serias, investigadores. Hay estudios que se consiguen a través de la internet, que se pueden ver los estudios y quienes lo avalan. Obviamente también hay información que va contra o digamos que de una u otra manera ataca lo que defendemos aquí, que es la humanización del nacimiento, y va más digamos que a la par de lo convencional, del patriarcado médico. Pero si sabemos buscar, conseguiremos mucha información seria y fidedigna sobre el embarazo, las opciones que tenemos, la forma que podemos buscar un parto humanizado y respetado, sobre partos mismos. Yo
les aconsejo que como promotores de nacimiento humanizado sean difusores de videos de partos. Hay partos hermosísimos en las redes sociales, en YouTube, en la internet, que ustedes pueden difundir, mostrar a las parejas que los busquen, o a quienes a ustedes les toque informar sobre esto, sobre la humanización, sobre el parto respetado. Tenemos las redes sociales, los grupos de acompañamiento. O sea, la información estamos en la era de la información. Entonces, el promover o aprovecharse de la desinformación tiene una gran desventaja en su contra, afortunadamente, en contra de quienes utilicen esta forma de violencia obstétrica, que es las redes. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a ellas, y por eso nosotros tenemos un rol importante aquí. Una página que les recomiendo muchísimo sobre el tema del parto humanizado y la violencia obstétrica es El Parto es Nuestro. Búsquenlo en Google. El parto tiene muchísima información importante y bien respaldada, información seria sobre todo esto. Entonces, el promover o aprovecharse de la desinformación es uno de las formas de ejercer la violencia obstétrica de una manera, digamos que sutil, pero que tiene muchísimo poder. La desinformación, así como la información es poder, la desinformación es poder también para el que se beneficia de la misma. La ignorancia es poder para el opresor. El abuso del poder, aquí con comillas y todo, es un poder atribuido, es un poder robado, porque el poder en realidad del parto es el poder de la mujer, es el poder del útero, de la útera, más la medicina patriarcalizada ha dado un golpe de estado a lo femenino y ha tomado como que ha tomado un rol dictatorial sobre el parto, diciendo o alegando que quien sabe cómo parir es el médico o la médica y no la parturienta. Entonces, esta es una de las formas también de ejercer la violencia obstétrica, el abuso del poder. En nombre de este poder que le hemos dado de manera colectiva a un sector, este sector ha montado su pie sobre los pobres mortales, que somos los usuarios de los servicios médicos, en el caso de lo que estamos refiriéndonos hoy, que es la violencia obstétrica, y se impone a través de la autoridad, pongo comillas porque en realidad es un autoritarismo, del chantaje, de el supuesto conocimiento que tiene y lo hace superior a nosotros, los pobres mortales. Disculpen mi ironía, pero es que así es, literalmente. Llegando al extremo de tomar decisiones sobre la pareja, ignorando e invalidando lo que la pareja espera o desea. Incluso parejas empoderadas se ven enfrentadas a este supuesto poder que tiene el personal médico de salud, y a veces arrebatando el derecho a hacer las cosas de una manera determinada y bueno, imponiéndose por las manos. Yo era una cosa, dice Diana en esta lámina de las Casildas. Estaba abierta de piernas y todos pasaban gritándome. Esto es si alguien de los que estamos aquí ha trabajado en el ambiente hospitalario, sabe que esto es el pan de cada día. Aún hoy, constante información sobre la violencia obstétrica, sobre los derechos que tiene la mujer a ser tratada sin violencia. Bueno, ya esta frase dice todo con respecto a este punto de esta manera de ejercer la violencia obstétrica. El lenguaje irrespetuoso violento se parece a lo que está diciendo esta muchacha, pero fíjense cómo hace énfasis esta otra lámina que no es de las Casildas, pero está igualmente acertada al tema. Me dijo, dice la muchacha llamada Eleonora, que es la que está dando su testimonio, que fue puesto en la lámina, dice que el médico o alguien del personal de salud, puede ser una enfermera también, no especifica, le dijo: te gustó hacerlo, ahora bancátela, calladita la boca, o ahora aguanta, calladita la boca. Esto es
una de las frases más comunes que se escuchan en partos en cualquier parte del planeta. ¿Te gustó hacerlo? ¿Por qué no te quejabas cuando lo hacías? ¿Por qué gritas ahora? Y fíjense cómo la tienen a esta muchacha. No creo que sea la foto la misma del comentario, más me imagino, asumo que la ponen para explicar, y allí ya se ve por qué está gritando tanto, porque la tienen acostada en posición supina. Entonces hay más dolor, hay menos posibilidad de movilizarse y de ayudar a la dilatación y al bebé, y obviamente tiene que gritar, pero sin embargo es violentada verbalmente, y a veces no solo verbal sino físicamente. A veces la inmovilizan, a veces ellas quieren bajarse de la camilla y no se los permiten, o las amenazan con que si se bajan las amarran, y es violencia no solamente verbal en esos casos. Entonces el lenguaje irrespetuoso violento es parte de, y sin embargo es una de las formas más comunes de verla, y en que la hemos aceptado, porque se supone que ese es el deber ser, y muchas veces o muy pocas veces se toman medidas luego contra estas personas que violentaron a la parturienta. No respetar el plan de parto, si lo hay. No todas las parejas saben que tienen derecho a hacer un plan de parto. Uno de nuestros roles como promotores de nacimiento humanizado y educadores prenatales es fomentar el hacer el plan de parto. ¿Qué es el plan de parto? Es aquella planificación, valga la redundancia, aquel esquema que tiene derecho la pareja a hacer sobre lo que quiere y sobre lo que no quiere a la hora de tener a su bebé. Estos planes de parto se recomienda que las parejas lo tengan hecho por escrito, que se les haga, que se lo entreguen a su obstetra o a su partera para que lo adapte a lo que pensaba hacer al respecto, con el acompañamiento de esta pareja, que se lo hagan llegar a su dula si tienen dula también, e incluso a veces a algunos familiares para que los ayuden a ponerlo en práctica, que son las cosas que queremos tener. Por ejemplo, queremos parir en agua, por ejemplo, queremos tener un ambiente respetado, queremos tener que se nos apague el aire y se nos oscurezca el sitio para que haya oxitocina, queremos tener solamente nuestra dula y no un montón de personas extrañas, y etcétera, etcétera. Y además de no respetar el plan de parto, en algunos casos el personal de salud, el médico o la persona que está allí acompañando a la pareja, no solamente lo irrespeta, sino que no informa el por qué lo irrespeta. Entonces agarra el plan de parto y lo tira a la basura y hace lo que le da la gana y se impone en nombre de su supuesto rol de control y de superioridad, y de llevarla y de tener el poder sobre el parto de otra persona. Esto es lo que dice esta muchacha Laura en la lámina de las Casildas. Se lo llevaron a neonatología, al bebé de ella, sin dejármelo ver. Entonces muchas personas que tienen en su plan de parto tener al bebé pegado a su teta, tener al bebé el apego precoz, mal llamado precoz, porque es un apego natural que todos los mamíferos tienen o tienen derecho a tener con su bebé recién nacido. En algunos casos, especialmente en donde se usan protocolos absurdos, pero que se usan porque sí, porque es el deber ser de ellos, o se decidió que fuera, se aleja al bebé de la mamá, a pesar de que en el plan de parto posiblemente esta mamá, que quizá está empoderada, haya puesto que quería el apego inmediato con su bebé. Ese es un ejemplo. Amenazar o chantajear. Esta lámina se parece mucho a una situación que yo he escuchado. No lo he vivido directamente ni como dula ni en persona, pero lo he escuchado directamente de muchísimas personas que lo han vivido. Cállate o te vamos a terminar de anestesiar, o cállate o te vamos a hacer tal cosa, o quédate tranquilo o te vamos a... punto suspensivo. Cada uno de ustedes, por favor, si tiene alguno de estos comentarios de chantaje y amenaza, agréguelo aquí también para que lo podamos compartir. Y bueno, la amenaza y el chantaje sencillamente son una manera de violentar también, de imponerse sobre el otro, de utilizar el miedo a favor, y por eso me concentré tanto en analizar el cómo funciona el miedo, el cómo se nos enseñó a que el miedo tuviera efecto sobre nosotros, especialmente cuando viene de una figura de autoridad, pongo las comillas allí, en la infancia, en la crianza y educación autoritarias, la crianza y educación basadas en el chantaje y en la manipulación a través del miedo, y que obviamente tiene un efecto a favor del opresor en estos casos. Cualquier amenaza o chantaje que nos obligue a hacer algo, a comportarnos de determinada manera, o a estar sumisos,
o a no objetar nada porque se nos va a hacer algo que no queremos que se nos haga, es amenaza y chantaje. Eso también entra en la violencia obstétrica. Minimizar, ridiculizar o despreciar las decisiones de la pareja, de la parturiente de la pareja. Este papá pone aquí en un cartel que le hubiera gustado haber apoyado a su pareja en el preparto las 14 horas que duró el trabajo de parto. Basta de violencia ginecobstétrica. Entonces, una de láminas de las campañas contra la violencia obstétrica. Minimizar, ridiculizar o despreciar esas decisiones que tomó él en este caso, de acompañar a su pareja, que no se lo permitieron, también es una forma de ejercer la violencia obstétrica. Las decisiones, el plan de parto, todo lo que la pareja haya decidido hacer es respetable, y obviamente en algunos casos de complicaciones severas hay que tomar decisiones que quizá no vayan acorde con ellas, pero eso no le da a nadie la potestad ni el poder de minimizarlas, ridiculizarlas, burlarse de ellas. En uno de los videos que van a ver en las actividades de este módulo van a entender, van a ver directamente esto, lo que es ridiculizar o despreciar las decisiones o los comentarios que hace la embarazada y su entorno hacia un profesional que se atribuye el poder sobre estas personas. Y movilizar a la parturienta, muy común. Fíjense que aquí no solamente están amarrándola por las razones que sea, sino que están en posición supina. Entonces son varias cosas, ¿no? Todavía nos falta a nivel de sistemas de salud el terminar de aceptar el que la mujer no debe estar acostada, sino en posiciones más adecuadas al parto, en posición vertical, en cuclillas, y no acostada y mucho menos amarrada, para que no se mueva y permita la comodidad del profesional. Ya lo que estamos en esta formación deberíamos ya a estas alturas estar claros, y lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la formación, en cuáles son las posiciones adecuadas y cuáles son las posiciones que se han impuesto como adecuadas, más no son del todo adecuadas. Entonces aquí no solamente se está violentando lo natural, lo fisiológico del parto, la ventaja que tiene la ley de gravedad en el descenso del bebé por el canal uterino, sino que aparte de eso, entonces se amarra a la persona, a la mujer, para que el ginecobstetra pueda hacer lo que quiera tranquilo, sin riesgo de que lo interrumpan y le obstaculicen el trabajo, poniendo las comillas allí. La episiotomía como rutina y como convencionalidad, sin preguntar si se hace o no, sin tomar en cuenta si es necesaria o no, sino sencillamente como rutina. ¿Qué quiere decir esto? En muchos centros hospitalarios, bien sea públicos o privados, se efectúan algunas rutinas obstétricas sin evaluar si son necesarias o no, sino porque están en la lista, en el código médico. Esta es una de las que están en esa lista, y que sabemos hoy día. De todos modos, ustedes tienen una actividad aquí que es desarrollar el concepto de la misma episiotomía y las ventajas y desventajas, pero sabemos, quienes estamos en la humanización y quienes trabajamos con parturientas, con partos humanizados, que la episiotomía no es necesaria en casi ningún caso. No solamente no es necesaria, sino que aparte es una complicación adicional, ya que la recuperación de la misma no es cualquier cosa, es dolorosa, tarda, se está cortando aquí un músculo y suturándolo luego. Esto también termina dejando secuelas. Ya hoy día no entendemos, sí entendemos, pero no aceptamos que quienes estamos en la humanización del nacimiento, y ahí me incluyo, no aceptamos que con tanto conocimiento, con tanta información, esto siga siendo una práctica rutinaria, sabiendo las secuelas, sabiendo lo violento y lo ultrajante que es hacia la mujer, especialmente cuando ni siquiera es necesario. Sabemos que en los partos, en la mayoría de los partos, si se dan las condiciones adecuadas, los niveles de oxitocina requeridos, la posición que debe tener la parturienta, el acompañamiento que debe tener la parturienta, el ambiente cálido, íntimo, de poca luz que debe tener la parturienta, los desgarres incluso son mínimos en algunos casos.
y el cuerpo de la mujer siempre termina adaptándose a el bebé que se está gestando dentro de ella. Entonces la episiotomía no es necesaria, más sin embargo hay una creencia aún en algunos defensores de esta, de que es una ventaja porque facilita la salida de la cabeza del bebé. Sabemos hoy día que no es así. Más sin embargo, como estábamos hablando al principio de la presentación, hablar de que esto no es necesario se encuentra obviamente con resistencia, porque se supone que es lo establecido y estamos condicionados para no aceptar que se ataque lo establecido. Por eso no es tan fácil hablar de esto, especialmente cuando nos enfrentamos a personas que no aceptan o no se permiten aceptar el cuestionamiento a lo que se supone que es el deber ser. La ruptura de membranas como rutina, igualmente que la episiotomía, sabemos que no es un proceso que se debe hacer de forma rutinaria. A veces se hace llegando a la parturienta para acelerar el trabajo de parto, y nos consta y hay suficiente conciencia de lo innecesario que es en muchísimos casos. Hay mujeres que rompen fuente ya después de dilatar completamente, después de haber hecho su dilatación completa de manera natural, respetada y placentera. Entonces el ejercer este tipo de rutinas, porque sí, porque está en el código, porque está en la lista, a veces porque el personal es joven, nuevo, recién graduado, eso no justifica, y entonces siente que tiene que cumplir el protocolo. También es irrespeto, porque en los planes de parto muchas mujeres y muchas parejas establecen que no quieren que se hagan estas intervenciones, salvo que fuese algo de vida o muerte. Obviamente, igual que con la episiotomía, vamos a encontrar muchísimos defensores de estas rutinas. Cuando hablamos de esto, siempre vamos a conseguir resistencia, especialmente si no somos médicos, por lo que ya estamos hablando. Pues, cuestionar lo que está establecido no siempre es visto con buenos ojos, y muchas veces recibe como respuesta ladrillos virtuales y condenas y señalamientos. Entonces, con esto lo que estoy dejando claro es que esto es importante que lo concienticemos, esto es importante que nosotros lo manejemos, esto es importante que nosotros empoderemos a las personas sobre esto, más la invitación que pretende esta formación no es a pelear y a caernos a golpes con los médicos para convencerlos de que lo que ellos piensan, o algunos piensan que es lo establecido, no debe ser cuestionado. No estamos aquí, como siempre les digo en las presentaciones, haciendo juicios ni tratando de imponer una verdad. Sencillamente estamos reconociendo que en estas rutinas hay más violencia de lo que se cree, hay más irrespeto en algunos casos de lo que se piensa, y muchísimas, en la mayoría de las veces, son realmente innecesarias. Sin embargo, se hacen porque es el deber ser. Entonces, claros estamos en que esto hecho de manera así arbitraria, sin ni siquiera a veces avisar, es violencia, es doblegar las decisiones de los otros, es pasar por encima de los procesos naturales porque estamos desinformados o porque creemos que lo que aprendimos en la universidad no se puede cuestionar. La maniobra de Christeler como rutina, con violencia y o sin permiso. Esta es una de los temas más polémicos que hay en obstetricia, y cuando hablamos de parto, la maniobra de Christeler es una de las actividades que tienen en este módulo, es desarrollar ustedes, investigar sobre ella. Tiene, así como detractores, muchos defensores, incluso muchas personas alegan que salva vidas, más sabemos que es una de las formas más comunes de ejercer violencia y poder sobre alguien.
No estoy diciendo que conscientemente, no estoy diciendo ni yo, ni siento que ninguno de los detractores de esta maniobra, el fin es ese, de que se ejerce un poder de forma consciente, de que se hace por maldad sobre alguien, pero sencillamente, igual que con las rutinas de las que hablé recientemente, como la ruptura de membranas y la episiotomía, muchísimas veces no se debe hacer, sencillamente porque no hace falta, sencillamente porque lo que estamos es teniendo a una parturienta en una posición que sí es antinatural, y sin embargo se puede también ver como una rutina, como algo que el obstetra aprendió porque es el deber ser. En muchos de estos casos las lesiones que se producen tanto en la mujer como en el bebé son verdaderamente considerables y notables, y obviamente yo he visto cómo se ha ejercido de una manera nada sutil sobre mujeres, y me consta que sí, incluso percibida por la parturienta y por las personas que estemos a su alrededor como una forma de violencia, como una forma de agresión. Entonces puede tener muchos defensores con respecto a que es una ayuda para que el bebé descienda, que puede salvar una vida porque si el bebé, porque hay un meconial y el bebé quizá por la razón que sea no está terminando de nacer a tiempo, y se ve esta maniobra como una forma de evitar complicaciones, incluso mortalidad infantil. Más aquí la invitación es a que revisemos el por qué se aplica la maniobra de Christeler, el cómo se aplica la maniobra de Christeler, el cómo se puede sentir la mujer cuando se hace esto sobre ella, especialmente si no se le ha consultado, o como me consta que ha sucedido en muchos casos, cuando las mujeres en su plan de parto han dejado claro que no quieren que se les haga Christeler, y sin embargo se les hace, algunas veces sin permiso de ella, y en un estado de vulnerabilidad total, donde incluso se podría utilizar el chantaje hacia ella de que si no se hace eso, entonces no, el médico se desentiende de las consecuencias. Esto también es una forma de violencia que debemos estar claros en que sí es violencia obstétrica. En esta imagen vemos, bueno, como el médico se encarama en la cama, se monta en la cama y hace todo el peso de su cuerpo sobre el vientre de la mujer que está pariendo. Yo siento que aquí hubiese ayudado más levantarla a ella o bajarla de esa cama y ponerla en cuclillas y que pujara abajo, o inclinar más esa cama y que ella quedara no acostada en posición supina, sino un poco más sentada, como si fuese a estar en cuclillas, con una notable inclinación allí. Por mucho que podamos conseguir defensores de la maniobra de Christeler con una larga cantidad de razones para justificarla, no debemos obviar que en muchos de los casos en que se aplica hay mucha violencia en ella. Cesáreas innecesarias. Tenemos ya 4 módulos de la formación y no hemos dejado de hablar de ellas. ¿Por qué? Porque son las formas de violencia más común, más fácil de encontrar, más fácil de justificar, más fácil de aceptar, le pongo las comillas. Esta es otra lámina de las Casildas. Esta es otra lámina de las Casildas. Dice Paula en ella: la cesárea tenía que ser en ese momento porque él venía, el médico, asumo que es el médico, venía de 100 kilómetros y no se iba a volver. ¿Cuántas veces las mujeres han escuchado: yo vine, o llegó el anestesiólogo y cuando él viene no quiere perder su tiempo, ya tú te estás quejando de que meterte en el quirófano, yo tengo que hacer una diligencia, no puedo quedar aquí 3 horas esperando a que dilates, el médico tiene que irse o terminas de parir o cesárea. Hay muchísimas maneras de imponer una cesárea, y obviamente esto no solamente es violento, es un irrespeto total
hacia no solo la mujer, el bebé y su compañero, sino hacia el parto, hacia la misma profesión de la obstetricia en general. Recuerdan el enunciado de la introducción del libro de Botero de obstetricia, donde se hablaba de o se condenaba en ese mismo libro de obstetricia la medicina cesarista, como se llamaba allí, el facilismo de aplicar este proceso quirúrgico, cuando sabemos que en la mayoría, en muchísimos casos en los que se aplica cesárea, hoy día no era necesaria hacerla. De haber habido empoderamiento de la pareja, de haber habido respeto a las decisiones de la pareja, de haber habido información sobre el parto vertical, sobre la oxitocina, sobre las formas de generar oxitocina en la mujer, sobre las condiciones para parir de manera placentera y oxitóxica, sobre las dulas, sobre el parto humanizado y en agua, sobre lo importante que es que la mujer esté en posición vertical, que se mueva, que tenga movilidad, que esté acompañada por su pareja, que tenga una dula con ella para que la ayude a soportar el dolor, a conectarse con su feminidad, con su útera, a sencillamente disfrutar ese momento tan hermoso que es el nacimiento de su bebé, y no esa presión que se ejerce sobre muchas mujeres en ambientes muy iluminados, muy fríos, muy desconectados, muy invasivos, donde cualquiera entra y les hace tacto, y se les hace tacto una tras otra vez. Eso es totalmente contrario a lo que podría promover oxitocina. Más bien allí lo que se segrega es adrenalina, y en muchos casos se siente la mujer violentada y abusada, especialmente si ha sufrido un abuso en algún momento de su vida. Entonces sabemos que muchas de las cesáreas terminan siendo consecuencias de esta desconexión que consciente o inconscientemente se promueve en la mujer en trabajo de parto, y de a veces la practicidad y la comodidad del personal. Entonces si el anestesiólogo se tiene que ir, se mete a la mujer a quirófano. Si el médico no quiere esperar y no hay dula para que esté con ella y le pueda avisar al médico que venga cuando el bebé ya está a punto de nacer, entonces se lleva a la mujer a quirófano. Si la clínica, por la razón que sea, decide que hay que hacer cesárea y punto, se impone esta. Entonces la cesárea innecesaria también es una forma de violencia obstétrica. Separar a la madre y al bebé es otra forma de ver la violencia obstétrica en nuestro entorno. Esto es una de las más comunes. Miren lo que dice esta muchacha Erika en la lámina de las Casildas. Estaba anestesiada en un pasillo sin siquiera saber si mi hija estaba viva. O sea, separan a esta mujer de su bebé, de su beba, su hija, y aparte no le informan. Eso es el pan de cada día, especialmente cuando son mujeres llevadas a quirófano, donde se les somete a anestesia, y donde por rutinas también pediátricas en este caso, se tiende a llevar al bebé a revisar lejos de la mamá. No se promueve el apego inmediato, el apego mal llamado precoz, que en realidad es el apego natural inmediato, y se mete a los bebés en un retén separados de su madre por 2 horas o más, aparte recibiendo solución glucosada en vez de lactancia materna, que debería ser lo que recibe un bebé recién nacido: contacto con su mamá piel con piel y lactancia materna, que además sabemos hoy día que esta succión que hace el bebé en la teta de la mamá ayuda al útero de la mamá a recuperarse, ayuda a las hormonas de la mamá que deben fluir en ese momento para su bienestar psicológico, físico y emocional, a fluir de manera natural. Más sin embargo, lo que se promueve es lo contrario: separas al bebé de la mamá, a la bebé de la mamá. En el caso de Erika, está esta mujer estresada, angustiada, con sus hormonas desordenadas, y aparte con esa angustia y esa desesperación está la bebé en las mismas condiciones, y se interrumpe algo tan vital y tan importante que es el vínculo primario, que es el vínculo y el apego inmediato, y obviamente la lactancia inmediata. Excluir al papá, mucho más común que la otra. El papá, en algunos casos, en muchísimos casos, es un personaje que debe estar o se recomienda que esté lejos. Yo no sé si una de las razones es para que no
pueda convertirse en un ente defensor del plan de parto, de los derechos que tiene la mujer y el bebé, o sencillamente porque el patriarcado dijo que no le interesaba que estuviese allí. Sin embargo, sabemos, a pesar de que hay defensores de la humanización del nacimiento, como el doctor Michel Audin, que también dejan al papá en un lugar, digamos que no importante, sabemos que sí es muy importante la presencia de este papá, no solamente para que vamos a desarrollarlo este tema en su máximo en el módulo sobre mamiferizar la paternidad, que es el lograr esa conexión, esa vinculación tan necesaria en los hombres, especialmente cuando buscamos un mundo más justo, más pacífico y más empático, sino en el trabajo de conexión que debe hacer la tríada. Obviamente el hecho que el papá esté en el parto no es una razón que por sí sola va a mejorar la relación de pareja y la relación de este hombre con su bebé y con su pareja en la paternidad, más sin embargo sí es un factor importante allí. Hay otras razones que deben trabajarse luego, otras cosas que son lo que vamos a desarrollar en el módulo de paternidad mamiferizada, más el sencillo hecho de excluir a esta persona que es parte de la tríada, que es parte, sabemos que el parto, el nacimiento del bebé es la culminación del acto sexual, el papá es parte de ese acto sexual, por lo tanto no debería estar excluido, y no permitirle, muchos papás hoy día hacen curso prenatal y visualizan sus partos, allí sanan aspectos de su masculinidad, sanan aspectos de sí mismo, de su misma condición de ser, sanan ellos mismos, y el ser excluido les cohíbe de esta maravillosa oportunidad. ¿Se puede prevenir la violencia obstétrica? No más violencia obstétrica, dice la lámina. El principal aliado facilitador de la violencia obstétrica es la actitud sumisa, condicionada ante la autoridad, valga las comillas y el resalte. Lo analizamos al principio del módulo cuando hablamos sobre la crianza punitiva o autoritaria y la educación punitiva y autoritaria. Esta generalmente está apoyada por la desinformación. Obviamente es un factor clave la desinformación. Por eso el promover la desinformación y el aprovecharse de ella es una de las formas de ejercer la violencia obstétrica. Por el estado de vulnerabilidad de esta persona, la parturienta y su pareja en algunos casos, y por la incapacidad de cuestionar, y en algunos casos por problemas de autoestima también, que vienen de la misma crianza y educación punitivas, o de la forma en que esta persona fue tratada en sus primeros años, y también, ¿por qué no?, la forma en que nació. Por eso es tan importante nuestro rol como promotores de nacimiento humanizado. Estamos ayudando a sanar a la humanidad entera. La información y el empoderamiento serían las formas más efectivas de prevenir no solo la violencia obstétrica, sino también cualquier otra forma de invalidación de las propias decisiones de la mujer y de la pareja. Esto es una lámina muy explícita, muy terriblemente explícita sobre lo que se nos ha enseñado que es lo aceptable. La mujer inmovilizada, con una lágrima saliendo de sus ojos, y el personal haciendo lo que les da la gana, de la manera que les da la gana. Puede ser un poco excesiva, exagerada para algunos. Yo con toda responsabilidad me atrevería a defender eso y a constatar que no, es más común de lo que creemos, con todo lo exagerada que se vea. Los cursos de preparación al nacimiento o cursos prenatales son una extraordinaria, maravillosa manera de acceder a las familias en el embarazo. En ese estado de tanta vulnerabilidad también hay una búsqueda y una aceptación de la información, y la información es asimilada y ayuda a que estas personas se empoderen y tomen decisiones. Podrían ser nuestro principal modo de llegar como promotores de nacimiento humanizado a fomentar y concientizar acerca de la importancia y los beneficios de un parto respetado, un nacimiento, que incluimos también cesárea en los casos en que la cesárea es necesaria, porque sabemos que los hay, son pocos pero los hay. Un nacimiento respetado, amoroso y lo más mamiferizado posible. La educación prenatal es clave y es una de las cosas a las que yo les invito a través de esta formación a que ustedes empiecen a hacer cada uno en su lugar donde ejercen.
También las campañas de educación sexual y reproductiva, los que somos educadores sexuales y reproductivos, en escuelas, universidades, instituciones públicas y o privadas. Ustedes, yo les doy una sugerencia aquí, hagan presentaciones sobre estos temas, sobre el vínculo de apego, sobre la violencia obstétrica, y ofrezcanla de manera gratuita, empezando si quieren a las escuelas donde están sus hijos, a las escuelas que conozcan ustedes en su comunidad, a las instituciones públicas en su comunidad, incluso a las privadas. ¿Por qué de manera gratuita? Porque así van a tener la puerta abierta, les van a abrir la puerta, y si ustedes se hacen buenos en este rol de informar, va a llegar un momento en que, por supuesto, van a poder cobrar por su trabajo, pero de manera gratuita van a llegar a muchísima gente y van a cambiar vidas, y le van a encontrar un significado a todo esto que están haciendo en esta formación y en estas formaciones, y cada uno de ustedes en su rol que les corresponde. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque llegar de manera con las puertas abiertas a estas instituciones es tocar corazones y cambiar vidas. Cada persona que los escuche en un sitio de estos, algo se les va a mover, algo les va a tocar, y van a poder ser a su vez multiplicadores de esta información. Obviamente la invitación es a que hagan unas presentaciones muy buenas, muy completas, utilicen material del que se les está enviando aquí para esto, justamente esa es la idea. Utilicen los conocimientos que están o la información que están recibiendo en esta formación, y hagan sus láminas, conviértanse en multiplicadores. Así es que se puede cambiar el mundo. Cada uno de ustedes convertirse en un multiplicador de semillas, de este reconectarnos. Podría ser de informar y empoderar a las futuras madres, futuros padres y a todo el que quiera oír acerca de lo enormemente importante que es humanizar el nacimiento. También pueden hablar del tema crianza. Nosotros, como promotores de nacimiento humanizado, tenemos una gran responsabilidad en esta misión de informar. Podemos organizar cineforos, bellísimos los cineforos. Aquí tienen varios documentales que se les han ido haciendo llegar a través de la formación, que están en la internet, que los pueden usar. Descárguenlos para que hagan cineforos con ellos. Y hay muchos más. Conversatorios, charlas, talleres y cursos en nuestras comunidades, parroquias y cada uno en su país. Quienes trabajamos en el sector salud, podemos impartir charlas, talleres y conversatorios al personal sanitario y demás trabajadores. Eso también es una forma de llegar. Si ustedes son médicos, hagan charlas para otros médicos. Si son enfermeras, hagan charlas para otras enfermeras. Ofrezcanlas de manera gratuita en sus instituciones. Si son educadores, hagan charlas para otros educadores y para quien quiera asistir. Si son dulas, hagan charlas para otras dulas o para quien quiera asistir. Si son parteras, hagan charlas también para quien quiera asistir. Si son sencillamente personas que decidieron ser multiplicadores de esto y no necesariamente ejercen una función ahorita, hasta por ahora, porque quizás sientan el llamado a hacerlo, pero ahorita quieren ser difusores y multiplicadores de esto, promuevan charlas también. No necesariamente hay que ser médicos para ofrecer una charla en un centro de salud. Obviamente el público de médicos se siente más cómodo cuando les habla un colega. Sin embargo, eso no es la excepción. Yo he dado charlas a médicos y ser médicos, y las he preparado de una manera en que les llego a estas personas, y la clave de hacer eso es primero prepararse bien, informarse bien y usar material respaldado y avalado. Y obviamente los términos son importantes. Si vamos a hablar con médicos, hay que hablarles en su terminología. Para eso hay que prepararnos bien. Por eso yo soy un enamorado y un creyente ferviente total en el que promovamos charlas por doquier, porque esa es una forma de aprender a enseñar, y enseñando aprendemos más, y cada vez nos vamos mejorando, vamos complementándonos, haciéndonos profesionales en el área de informar y enseñar, y llega un momento en que estamos capacitados para
ir a públicos más exigentes. Entonces empecemos por nuestras comunidades, empecemos por nuestras escuelas. Si no tenemos experiencia, algunos de ustedes quizás sí tienen ya experiencia o son profesionales de la salud y ya han dado conferencias, bueno, promuevan nuevas conferencias abocadas a este tema. Quienes tienen miedo escénico también pueden prepararse haciendo talleres de oratoria. Hay muchas herramientas, hay mucha información para perder el miedo escénico. Lo importante es tener las ganas, la disposición de hacer las cosas. Para empezar, no es necesario tanta tecnología tampoco. Ustedes pueden hacer conversatorios al aire libre. Nosotros tenemos años haciendo conversatorios al aire libre y llega un momento en que son tan completos como una conferencia dada con video BIM y demás artilugios técnicos. La idea es que cada tipo de conferencia, de charla, tenga su dinámica y que ustedes se vayan desarrollando y mejorando con respecto a ese rol de informadores, de maestros, de difusores. Organizar grupos de apoyo para y estudiar. Tienen que estudiar mucho. Estudien, sigan estudiando, sigan preparándose. Y eso no quiere decir nada más ir a la universidad a capacitarse. Obviamente eso sí es importante, pero actualizarse, buscar información, leer. Es importante ver mucha material audiovisual, estudiar, hacerlo placentero para que no sea una cosa impuesta, sino una forma agradable de ustedes mejorarse profesionalmente y llegar cada vez a más personas. Llegar de una manera seria, respetable y obviamente multiplicadora también. Organizar grupos de apoyo para embarazadas y o mujeres en puerperio. Esto también es una tarea bonita. Si ustedes se dedican a hacer cursos prenatales de preparación al nacimiento, después de los prenatales van a tener un público que está en una condición diferente, pero que son las personas que estuvieron con ustedes y que han hecho un nexo, un vínculo con ustedes, que ahora están en una fase que es el puerperio, la lactancia materna. Obviamente, si van a hacer grupos de lactancia, la recomendación es que se preparen primero, porque no solamente es el hecho de haber dado tetas, sino si van a hacer grupos de lactancia sería bueno informarse y empoderarse, porque la lactancia es algo que evoluciona todos los días y que de verdad hay que estar empapado en ella. Formarse también como consejeras de lactancia, formarse como promotoras de lactancia, para que tengan digamos que un conocimiento que haga que las personas se sientan a gusto buscándoles y obviamente les saquen provecho a estar con ustedes. Y si no, sencillamente pueden ser grupos de apoyo de intercambio donde se reúnen las mujeres en puerperio y que dan teta a desahogarse, a contarles las cosas a ustedes. Aquí lo interesante es, o lo vital, lo primordial es tener la disposición y conseguir un espacio. Cuando ustedes se mejoran profesionalmente, obviamente llegan a más personas, pero eso no es un limitante. Si desde ya ustedes pueden escuchar a los demás, y eso de verdad que ayuda muchísimo. Y hay mucha gente buscando sencillamente a alguien que los oiga sin juzgarlos y sin compararlos con los demás. En las redes sociales también funcionan muchos grupos de apoyo. Pueden crear grupos en WhatsApp, en Facebook, o con las instituciones más cercanas, ofrecer grupos de apoyo para parturientas, en el caso de ustedes que son promotores de nacimiento humanizado, para recién paridas en los centros de salud que conozcan. Utilizar los medios de comunicación, de difusión, redes sociales, canales de televisión, emisoras de radio, para hacer campañas informando y empoderando acerca de la violencia obstétrica, el nacimiento humanizado, el derecho a una vida libre de violencia. Eso incluye también la educación y la crianza respetuosas. Yo les invito a quienes no son promotores de crianza respetuosa a que también aprendan sobre crianza respetuosa, porque de verdad que la relación directa y evidente entre lo que vivimos en la infancia y lo que devolvemos al mundo luego ha sido muy subestimada. Y no solamente eso nos va a dar conciencia de cosas que suceden, como la violencia obstétrica, sino también nos va a dar, digamos que una visión diferente y especial para ayudar, primero sanando nosotros mismos nuestras propias historias y luego poder ayudar a otros. Debemos también promover la crianza respetuosa, lo que les dije hace rato, sin castigos ni maltratos, ya que sabemos que es caldo de cultivo a las diferentes formas de violencia que la sumisión e indefensión impuesta nos han hecho normalizar. Contar nuestras propias historias en grupos de apoyo, en grupos de
de acompañamiento, bien sea de partos placenteros o de partos no tan placenteros, donde se vivió violencia o situaciones no deseadas, nos ayuda no solo a prevenir informando a otros, sino también a sanar nosotros, ya que la escritura o el verbalizar lo vivido son extraordinarias y poderosas herramientas terapéuticas. Nada es tan sanador como contar lo que vivimos. Quienes han vivido abuso sexual y han tenido la bendición de sanarlo, de trabajarlo con alguien, saben lo poderosamente terapéutico y sanador que es contarlo, que es poder quitarse ese peso de encima, diciéndole a alguien lo que se siente con respecto a lo vivido. Quienes han vivido experiencias de pérdidas neonatales también saben lo poderoso y lo terapéutico, lo sanador, lo hermosamente sanador que es el contarlo, el compartirlo con otras personas. Igual vale con los partos, bien sea los que se vivieron de forma placentera, que es maravilloso compartirlos, bien sea porque escribiéndolos en un blog, difundiéndolos por las redes sociales o contándoselo a otros en un curso prenatal o en cualquier grupo de apoyo, para ayudar a otros a, digamos que a tener una prueba de que eso sí existe, de que no es nada más no aparece nada más en los videos hechos por instituciones de parto humanizado, sino que es una realidad que se puede experimentar por cualquiera de nosotros si se lo propone. Y lo mismo con las situaciones de nacimientos no placenteros, donde se ha vivido violencia, donde nos hemos sentido irrespetados, que también, aparte de que sanamos contándolos, ayudamos a otros a prevenir y a, en cierto modo, empoderarse o a tomar medidas para no repetir la misma experiencia, o a buscar la forma de no repetirla. Cuando hablamos de medicina patriarcalizada, no nos referimos nada más a una cuestión de género, no estamos hablando de hombres. El maltrato y la violencia pueden venir tanto de hombres como de mujeres. La patriarcalización de la medicina, de la obstetricia, puede ser ha sido asumida por diferentes géneros. Hay incluso algunos casos de mujeres ginecobstetras que son mucho más violentas que algunos hombres ginecobstetras, o sea que no es una cuestión de género. Obviamente, cuando hablamos de minimización de roles, opresión, explotación, machismos o micromachismos, violencia de género, con los machismos y micromachismos vamos a expandirnos en el módulo de paternidad mamiferizada, violencia de género, y especialmente cuando revisamos cifras estadísticas podemos fácilmente concluir que las mujeres, los niños y niñas tienen los números en su contra, o sea, son los quienes más propensos a recibir la violencia como tal. Pero sabemos que en definitiva la violencia vivenciada y acumulada no distingue género. Los hombres también pueden recibir violencia, pueden ser víctimas de la violencia, y tampoco clase social ni grado de instrucción. El hecho que alguien sea, por ejemplo, médica, no la exime de vivir violencia por parte de... Obviamente, a lo mejor el otro profesional se va a cuidar un poco más, sin embargo, sabemos de casos en que igual han recibido violencia en algún aspecto, pero no necesariamente es en la obstetricia, a veces entonces es en el área de lactancia, que reciben violencia de parte de otros profesionales, en nombre violencia que puede ser a veces invisible o sutil, y en nombre de la desinformación de esta profesional en esa área específica. Algunas embarazadas y parturientas se sienten más cómodas y seguras con personal de un determinado género, bien sea hombre o mujer, y eso depende en enorme grado de los prejuicios que existan o no. Sí, los prejuicios tienen mucha validez aquí. Si siente que un hombre no va a ser lo suficientemente profesional para verla de una manera respetuosa, obviamente eso puede estar vinculado con no solamente con prejuicios y conceptos preestablecidos, sino también con vivencias. Y por eso pongo aquí que de los asuntos vivenciados con personas del mismo en alguna etapa de sus vidas, si una mujer ha sufrido abuso, obviamente no se va a sentir muy cómoda con un dula hombre o con un ginecobstetra hombre, si el abuso ha venido de parte de un hombre. Sin embargo, no siempre es literal. Muchas veces hay mujeres que rechazan a un profesional de salud de su mismo género, otra mujer que no es hombre, pero en cierto modo les llega una energía masculina de parte de esta persona que se vincula con algún abuso sufrido también. Esto tiene mucho material que cortar, esto también lo vamos a desarrollar en más
a profundidad en otros en otros módulos, especialmente en el de sanar, el de cómo sanar las cosas. Sin embargo, es importante resaltar aquí es que no es una cuestión de género, sino de a veces de prejuicios. Los prejuicios influyen, pero también de vivencias. Por eso hemos hecho tanto énfasis en este módulo de violencia obstétrica, de lo importante o lo influyente que es las cosas que vivimos en la infancia, que no solamente hablamos de maltrato infantil, también podemos hablar de abuso sexual, que no necesariamente puede haber sido recibido de parte de una figura masculina, sino también de una figura femenina, o directa o indirectamente. A veces el asunto es que la figura femenina está en nuestra psique porque permitió el abuso. Esto lo desarrollaremos más adelante, como les dije. Por eso, en otro módulo, por eso es también tan importante en la preparación al nacimiento el aspecto terapéutico. Es vital, la parte terapéutica es vital, especialmente cuando se han vivido cosas. Cuando las heridas emocionales son revisadas y sanadas, mayor es la probabilidad de seleccionar con el mejor criterio a las personas que deseamos que nos acompañen en tan sagrado momento y las condiciones que deseamos a nuestro alrededor. Algunos de nosotros nos podemos orientar a las parejas, me refiero a los promotores de nacimiento humanizado, que nos soliciten esa orientación para que hagan conscientes sus propios procesos y puedan solicitar la ayuda adecuada de ser necesario, tanto en la preparación al nacimiento como en el posparto. Muchas veces, como promotores de nacimiento humanizado y educadores prenatales, el simple hecho de tener acceso a nivel o vinculación emocional con esas personas, van a lograr la suficiente confianza en ellos de contarnos cosas que han vivido, y eso en algunos casos es lo que necesita esa persona, confiar en alguien y contarle sin que el otro lo juzgue, y obviamente sintiéndose cómoda unas ciertas vivencias. Entonces cuando logra exteriorizar eso, ya está sanando allí. Obviamente hay casos en que no basta con el ser escuchados y se requiere una ayuda profesional. En estos casos, nosotros los promotores de nacimiento humanizado, a menos que seamos profesionales de la psicología o de la terapia, de la psicoterapia, y tengamos las herramientas para ayudar, en otros casos no vamos a contar, que no contamos con eso, deberíamos tener el criterio de poderle recomendar a alguien que a nivel profesional los pueda ayudar. Esos son los casos que necesiten una ayuda adicional al solamente ser escuchados por alguien. El embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia materna y la vida en pareja después del parto son oportunidades invaluables, inmensamente invaluables, para reconocernos como individuos y como parejas, y también para revisarnos desde lo más profundo todo aquello que no hayamos resuelto y que esté pidiendo a gritos sanar. Por eso, en este estado de vulnerabilidad en que se encuentra la parturienta y su compañero y su pareja, hay una oportunidad inmensa de sanar cosas. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Que estas personas reciban, sean acompañadas por personas empáticas, amorosas, empoderadas, como nosotros, que somos promotores de nacimiento humanizado y que tenemos la sensibilidad para acompañarlos desde el amor y no desde la violencia, no desde el juicio, no desde el señalamiento, no desde el chantaje, no desde el temor. Las parejas informadas y que se han empoderado no estarán inmunes a los problemas, pero tendrán más claro lo que sea que les acontece a nivel humano, psicológico y hasta espiritual. Hay una diferencia bien notable entre una pareja desinformada y no empoderada a una pareja informada y empoderada. La pareja informada y empoderada tiene una ventaja enorme, que es el estado de conciencia, y cuando uno tiene estado de conciencia ya tiene un paso gigante avanzado, y es más fácil aceptar las cosas, y obviamente es más fácil avanzar, y incluso pedir ayuda también es más fácil. En la ignorancia, la desinformación y el no estar empoderado, obviamente es más probable ser manipulado, es más probable que el miedo gane, es más probable que las personas que sí saben puedan ejercer un poder sobre nosotros en nombre de su sapiencia. Además, es más probable que cuenten con herramientas estas parejas empoderadas para apoyarse con grupos de apoyo, valga la redundancia, de acompañamiento, y que sepan aprovechar al máximo la compañía de ese pequeño maestro o maestra que les guiará en esta nueva etapa, que es el bebé o la bebé. No hay que olvidar que esos son los verdaderos maestros. Es fundamental esos son los que van a llevar la batuta.
Eso tenemos que saberlo no solamente como padres, sino también como promotores de nacimiento humanizado. Los protagonistas y maestros son esos niños que están llegando a través de nosotros, que por eso es tan importante que cada vez sea más hermoso y más mágico el momento en que llegan a este mundo, porque su misión es muy grande y muy importante. Es fundamental tener claro que mientras nos neguemos a modificar desde nuestras propias vivencias los patrones de violencia a los que lamentablemente nos acostumbraron a que toleremos y aceptemos, más difícil será mejorar o superar cualquier aspecto negativo de nuestras vidas. Eso es tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel individual como a nivel colectivo. Y no puedo cerrar este módulo sin insisto, no a nivel de juicio, sino a nivel de información, hacer énfasis en algo que se ha puesto, digamos que de moda o muy en boga, que es esta propuesta de las cesáreas naturales o humanizadas. Estos son puede ser un término que se ha usado para mercadear algo que sencillamente es lo mismo de lo que venimos hablando que tiene que ver con la patriarcalización del nacimiento, de la medicina, y darle una especie de etiqueta que la haga atractiva para que de una u otra manera sea una trampa que atraiga a mucha gente y un negocio. La cesárea innecesaria, cuando se hace por la razón que sea, de manera innecesaria, aprovechando la desinformación de la pareja, de la embarazada de su pareja, es un irrespeto, es una forma de violentar, ya lo vimos, a estas personas. Si aparte los estamos engañando, vendiéndoles una supuesta cesárea más humana, donde incluso a veces se le permite a la mujer que puje, que es peligrosísimo, nuestro criterio, que puje un bebé en la apertura que se hace con una incisión, podría quizá tenga defensores y muchas personas puedan verlo como algo mejor que lo convencional, o lo que el deber ser es a que nos acostumbraron, ¿no? Que es la cesárea convencional, donde se interviene y se saca el bebé y se lleva lejos, y aquí en cierto modo mejora en algunos aspectos porque se está recibiendo al bebé, y una de las cosas que promueven los defensores de esto es que lo pegan de una vez, le dan apego inmediato con la mamá, le dan la oportunidad de tomar teta de inmediato, le dan la oportunidad de estar piel con piel con su madre, de evitar la separación, más sin embargo se está impidiendo un parto, vendiéndose la idea de que se va a hacer todo esto, pero en el tiempo estipulado por el obstetra en un quirófano. No sé si me estoy dando a entender que lo que tenemos que tener cuidado es con caer en estas ofertas de cesáreas humanizadas como parte de lo que es la humanización del nacimiento, como una alternativa, digamos que light o práctica mejorada de lo mismo que veníamos viviendo. La OMS ha hecho advertencias desde hace muchísimo tiempo sobre los niveles altísimos de cesáreas en muchos países, potencias del mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, y estas advertencias que ha hecho la OMS en cierto modo pueden haber hecho que algunos profesionales hayan decidido crear estas alternativas, que en cierto modo podría ser como disfrazar lo que es la deshumanización, dándole una especie de visión humana, visión amorosa, incluyendo cosas que estaban excluidas antes, pero para justificar algo que igual es un irrespeto a los tiempos y a los procesos naturales y fisiológicamente sincronizados con la naturaleza, con la sabiduría del cuerpo, digamos que de esa energía creadora, tengamos el concepto que tengamos a nivel filosófico y religioso, esa fuente de donde venimos todos. Lo que quiero dejar claro es que no estoy ni juzgando, no estamos aquí en la formación ni juzgando esto, ni atacando nada, ni imponiendo ninguna verdad, que tenemos una verdad nosotros en nuestras manos, más lo que estamos es advirtiendo a que estas
estas cosas a veces son una forma sutil de engañarnos a nosotros mismos. Entonces cada quien con su concepto a estar alerta, porque detrás de estas etiquetas a veces lo que hay es un gran negocio y un irrespeto igualito al tan grave como el de la medicina patriarcalizada a las parejas, a las parturientas, a sus parejas y obviamente a sus bebés, a estos bebés que están llegando al mundo y que necesitan llegar desde el amor. Entonces darle un toque sutil y amoroso a algo que ya sabemos que no es lo adecuado. Si los bebés pueden nacer por parto y las parejas quieren parirlo, deberían nacer por parto, ser paridos, y no aprovecharnos como profesionales para disfrazar algo que a quienes beneficia a nosotros, al personal a cargo, y no a los bebés. Eso es lo que les quería dejar como reflexión final. De todos modos, hay una actividad que van a hacer ustedes con respecto a este punto. Esta es la frase reflexiva con la que quiero dejar el módulo, o finiquitar el módulo, que es del Dr. Michel Odan, pionero de la humanización del nacimiento. Dice así: cuando el proceso de nacimiento se vea como un periodo de suma importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, ocurrirá la revolución en nuestra visión de la violencia. Reflexionenla, digiéranla y ya saben, ¿no? Si desean agregar algo sobre eso, háganlo por aquí. Muchas gracias por estar allí presentes, muchas gracias por ser parte del cambio.